Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos a la gente bien informada. Gracias a los que quieren empezar el día conociendo lo que otros desconocen para calibrar la opinión que tienen sobre los asuntos que al final nos atañen a todos, nos guste o no. Gracias a todas las plataformas que repiten este programa, gracias a iVoox, que además tienen contenido especial. Ayer subimos contenido específico, exclusivo de iVoox. El de ayer, por cierto, tenía mucho que ver con la magia y los rituales que utilizan algunos líderes de países. Sí, hay presidentes de gobierno a día de hoy que tienen la magia como principal actividad diaria para determinar sus acciones políticas. Lo contamos todo ahí. Que, por cierto, en Moncloa también entraban videntes, nos lo cuenta la secretaria de Adolfo Suárez, y algunas maravillas más. No se lo pierdan. Contenido exclusivo solo en iVoox para suscriptores. Y gracias ahí a Gran Vía Radio Barcelona, Radio Montaña Leonesa, al canal de YouTube, suscríbanse, a El Cierre Digital, El Catalán, H50, Periodista Digital, a Spreaker, Spotify, a todos los compañeros que repiten este podcast o programa en el que les facilitamos información veraz, a veces confidencial hasta que deja de serlo, porque lo que atañe al dinero público y al gobierno nunca debería ser confidencial. Y sobre todo, este espacio es un espejo para poner frente a él algunos cargos públicos y saber por qué nos mienten. Miren, Teresa Rivera estuvo en Telecinco, ministra de Transición Ecológica. Estamos con 40 grados de temperatura, con la luz a 300 el megavatio hora, batiendo récords, el gas batiendo récords. Es una locura poner el aire acondicionado, poner en marcha ventiladores. Ya no les digo de empresarios, que hay muchos que no se escuchan y tienen neveras, congeladores sin los cuales no pueden trabajar, ¿no? Bien, pues ante todo esto, que es un caos sin precedentes en la historia de España, ante el dolor que están sufriendo familias que no podemos pagar la factura de energía, la ministra, que debería resolverlo, propone abanicos y persianas. Escuchen. Creo que la palabra adecuada es la que empleé ayer y que repito, en efecto, un consumo prudente, una llamada al consumo prudente. Hay muchos consejos que conocemos todos, cómo podemos jugar con las persianas y los toldos, con la primera hora de la mañana y de la noche, cómo podemos asegurarnos de que el uso que hagamos del aire acondicionado sea allí, en la habitación en la que se necesita y a la temperatura que se necesita, que no necesariamente son 18 grados. Por tanto, yo creo que es algo que debemos contar con la responsabilidad, la sensibilidad y la inteligencia de los ciudadanos. Pensemos en ese mensaje mucho más dramático que ha lanzado el ministro de Economía alemán, buscando o sugiriendo a sus conciudadanos que reduzcan el tiempo de la ducha. Su situación es mucho más dura, mucho más complicada. Por eso yo creo que la llamada a la prudencia, al uso prudente, al uso responsable de la energía es lo que representa mejor el momento en el que estamos en nuestro país. Prudencia, eso no significa restricciones, significa prudencia. Y yo creo que en general los ciudadanos españoles son inteligentes, son prudentes y esta advertencia la entienden bien. Es decir, Teresa Rivera nos dice la suerte que tenéis que os podéis duchar, que en Alemania ya hay restricciones. No, miren, lo primero que debería hacer esta ministra es aplicarse lo que cuenta, es defender con los hechos lo que dicen sus palabras. Teresa Rivera, a ver si lo entiendes. ¿Sabes cuánto se gasta el Congreso de los Diputados en aire acondicionado al año? Te lo cuento. 1.750.000 euros al año, solo en aire acondicionado. ¿Por qué? Porque siempre ponéis la temperatura a 20 grados. Siempre, invierno y verano. Y no importa que esté la sala cerrada y a lo mejor no entre nadie en 5 días. El aire acondicionado del Congreso está a 20 grados, día y noche, invierno y verano. La conclusión,
Pues es muy fácil, que nos estamos gastando casi 5.000 euros diarios para que vosotros estéis fresquitos. Y a cambio nos proponéis que bajemos la persiana nosotros. Te digo más, Teresa Rivera. Tu presidente, el Palacio de la Moncloa, el año anterior, 2021, gastó en luz un 53% más que en el 2020. $500.000 de euros. ¿Por qué no se lo dices esto a tu presidente? ¿Por qué no hablas con Pedro Sánchez y le pides a él que reduzca el consumo? Porque me salen ya 2,5 millones de gasto solo entre el Congreso y la Moncloa. Y ya no amplío con más datos, porque tú, Teresa Rivera, tienes 2 vehículos declarados ante el portal de transparencia en propiedad. Por cierto, uno del 2007, otro del 2011, y los 2 coches diésel. ¿Podrías hacer algo para empezar a ser coherente con lo que predicas? Teresa Rivera, un ministerio inútil, sin sentido, al que le ha caído todos los males de la energía y no ha sabido responder a ninguno. Ha sido incapaz de frenar la factura de la luz, de evitar la factura del gas, y ahora que llega el calor nos dice que bajemos las persianas. Miren, para eso no hay que tener un ministerio que nos cuesta tanto dinero, tantos millones como el suyo. Bienvenidos, amigos, empezamos. No sé si Teresa Rivera escuchará este mensaje o habrá dimitido o la habrán echado ya en las próximas horas. Eso sí sería un ahorro energético, que cerraran ese ministerio. Empezamos, que hay mucho que contar. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Castillón Confidencial. Sucesos. Seguro que recuerdan cuando gente cercana a Bildu empezó a golpear al arzobispo de Pamplona, los concejales de la corporación municipal protestando porque UPN estaba ahí. Rompieron la nariz a un policía municipal. Recuerdan, aquí les contamos que había 3 detenidos. Bien, pues hay buenas noticias al respecto. Contra esta caleborroca salvaje, estos violentos herederos de ETA. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, Albert. Hoy hay una buena noticia, buenísima, y es que un juez ha decretado prisión provisional para ese bilduetarra que golpeó en la cara a un policía en San Fermín. Se le acusa, aparte de ese delito de atentado, de desórdenes públicos, de delito de odio, importantísimo, de delito de odio, y desde luego de lesiones porque llegó a romper la nariz al policía. Es verdad que otros 4 detenidos fueron investigados también y ahora mismo están en libertad con cargos. Esperemos que en el juicio paguen por lo que hicieron. Esto no es una medida ejemplar, es una medida de justicia. Ya va siendo hora que delincuencia organizada, repito, delincuencia organizada, trate de imponer su ley, trate de imponer sus normas y trate de imponer sus criterios al resto de la población. Ayer decía el presidente de gobierno en el Parlamento que ETA no existe. Es una manipulación insoportable. Es un insulto a la inteligencia esa frase. ETA sigue existiendo por actos como este. Por mucho que nos muestren esa mentira, nos digan esa mentira, no se va a convertir en verdad. Los homenajes que estamos sufriendo, que son deleznables, homenajes a asesinos que salen de las cárceles, el acercamiento de presos, etarras a las cárceles vascas, a cambio de una negociación política, que el mismo presidente pidiera perdón por un suicidio de un etarra, que, por cierto, aún no tenemos condena de muchos asesinatos que han quedado en la infamia de no saber quién han sido sus autores.
porque estaban siendo realizados por bandas organizadas como era la banda terrorista ETA, con mucho soporte político en el País Vasco, por cierto. Existe también el Zulo de Ortega Lara. Existe también nuestro caído, nuestro muerto, Miguel Ángel Blanco. Por tanto, por mucho que quieran negarlo, ETA existe, y jueces valientes, como el que ha mandado a prisión provisional, esos son los que de alguna manera tratan de paliar este problema que seguimos teniendo en España, este presente que seguimos teniendo en España, esta coacción a la libertad que seguimos teniendo en España. Son los bilduetarras. Estás escuchando Castellón Confidencial. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Ocurre algo en el Congreso y lo hemos visto estos días con el debate del Estado de la Nación, y es que hay diputados que aunque quieran hablar no les dejan. Le ocurre a un colaborador de este programa, Pablo Cambronero. Antes estaba en Ciudadanos, se fue de Ciudadanos como tantos otros y está en el grupo mixto. Adanero también lo está, ¿no?, que estaba en UPN. Bien, lo complicado del grupo mixto es tener la oportunidad de hablar porque son muchos. Y al fin Meritxell Batet le dio 3 minutos. Un breve resumen de lo que dijo Cambronero. Escuchen. Llevo 1 año y medio privado de la palabra en esta Cámara de forma total y absolutamente arbitraria. Mi derecho de representatividad reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución se ha visto vulnerado constantemente en esta Cámara. Hay innumerables registros que he presentado en ella. Y bueno, voy a utilizar estos 3 minutos en primer lugar para decirles que tengo que guardar. No voy a guardar un minuto de silencio porque yo sí que respeto las normas de la Cámara, pero sí quiero rendir un cumplido homenaje al teniente coronel Pedro Antonio Casado de la Unidad de Intervención Especial de la Guardia Civil. Es un honor haber tenido un héroe de esas características y en esta Cámara se le debería haber rendido un cumplido homenaje. Le voy a decir una frase que creo que obedece perfectamente a lo que está haciendo usted al frente de este gobierno. Es una frase de Cicerón. Cuanto más cerca está la caída de un imperio, lo suyo no es un imperio, gracias a Dios, más locas son sus leyes. Y sin más, les doy las gracias, sobre todo a la presidencia de la Cámara, por concederme estos 3 minutos. Le hace mucha gracia, ¿no? Pues dígale a los asesores que a ellos les va a hacer poca cuando reciban las preguntas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Cambronero. 3 minutos que aprovechó para nombrar a Cicerón, para compararlo con Pedro Sánchez, entre otras cosas. Pablo Cambronero, al fin hablaste, hijo, ya era hora. Enhorabuena. Muchas gracias, Albert. Sí, al final pude hablar. Es cierto que con matices, porque me dejó hablar desde el escaño, sin ver el tiempo que tenía previsto y no como el resto de los intervinientes que pudieron hacerlo desde la tribuna y con preparación, porque yo no tenía previsto intervenir, ya que me lo habían denegado un día antes. Pero bueno, ya he conseguido hablar. Es algo que es importante para mí y creo que es algo histórico en la Cámara que un diputado que ha sido privado constantemente del uso de la palabra por una normativa que tienen aprobada entre los partidos políticos y que además no se ajusta a derecho, pues en virtud de esa normativa se me tenía prohibida el uso de la palabra y bueno, pues he conseguido, sí que es cierto, con muchos matices, pues usar la palabra en la Cámara y desde luego que voy a seguir intentándolo pleno tras pleno. ¿Cuántas preguntas has elevado en los últimos meses o semanas al Congreso? Bueno, pues desde que estoy en el grupo mixto tengo registradas 603 preguntas con las 8 que presenté ayer. 603.
Todo eso que aquí contamos, ¿cuánto se gasta el Congreso en viajes? Porque pues eso, 18 millones la contrata a Viajes El Corte Inglés, ¿por qué tiene 803 asesores el gobierno? Todas esas preguntas tú las elevas de forma oficial para que te den una respuesta oficial. ¿Cuánto costó el viaje en Falcon de Irene Montero a Nueva York? Y así 603. La mayoría te responden de aquella manera, ¿no? Lo que les da la gana. Hay que reconocerlo, Pablo, pero sin duda eres el que más trabaja del Congreso, no me cabe duda. Sí, bueno, los datos lo corroboran, es así, soy el diputado que más registra, pero esto no es al peso, Albert. Es cierto que, como tú bien dices, las respuestas muchas veces dejan muchísimo que desear, no contestan a absolutamente nada, pero sí que hay preguntas muy certeras que han conseguido respuestas también muy certeras que han destapado incluso escándalos. Entonces, evidentemente voy a continuar con la misma actividad frenética, pero también tengo que decirte que no registro otro tipo de iniciativas porque el Grupo Parlamentario Mixto se niega a firmar las iniciativas que yo les propongo. Porque para algún tipo de iniciativas, léase proposiciones no de ley, incluso proposiciones de ley, es necesaria la firma del portavoz y ellos me lo deniegan. Por eso estoy mareando tanto al gobierno en preguntas y la verdad que voy a seguir porque de verdad que se están conociendo muchas cosas a raíz de esas preguntas. Cuando se lo cité ayer a Sánchez, puso una cara de desagrado que a mí me hizo incluso animarme a trabajar más y mejor. Bueno, así es Pablo Cambronero, que es Policía Nacional, que es diputado y que esas dos almas las lleva para preguntar lo que nadie pregunta en el Congreso. Felicidades, seguimos hablando de tus preguntas, que aquí tienes un pequeño altavoz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Albert. Desde luego que es un placer tenerte ahí y colaborar en tu programa es un honor para mí. Muchas gracias. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Seguimos y saben, 2,5 millones de turistas piensa recibir este verano la isla de Cuba. 2,5 millones, buena parte de ellos españoles que vuelven a Cuba después de años de pandemia, de confinamiento y de no poder viajar en avión. Pocos de esos turistas recordarán que se cumple un año y unos días de las mayores manifestaciones que se vivieron en Cuba en años. Aquellas protestas que llenaron las calles cubanas, que inundaron de gente libre las plazas y que han tenido consecuencias muy graves. Fíjense, algunos de los que salieron a manifestarse han sido condenados hasta con 25 años de cárcel. Es brutal. Es brutal. Escuchen a la esposa de Luis. Participó en las manifestaciones y ha sido condenado a 25 años de prisión. Luis en estos momentos está un poco deprimido. Él se siente mal porque no entiende nada, no ve ningún resultado. Ya fue a juicio una vez, ya apelación y pasa el tiempo, ya son casi 11 meses que lleva preso. Y entonces no hay ningún cambio para él. Entonces se deprime mucho, ha pensado en hacer huelga de hambre, muchas cosas, porque es una persona que ha vivido toda su vida fuera del país. Él nunca pensó que por participar en una manifestación iba a estar preso aquí en Cuba, y menos pidiéndole esa cantidad de años, porque 25 años con la edad que él tiene, que son 59 años, eso es una pena de muerte. Y eso lo tiene él muy mal. Le dan ataques de pánico en la prisión, se ha desmayado varias veces y la presión muy alta. Él no está bien de salud en estos momentos. Más de 1,000 presos políticos y los turistas en la playa tomando mojitos. Más de 80,000 cubanos huidos y muchos mirando a otro lado. Miren, no se puede entender que se rasguen las vestiduras en España pidiendo la libertad de expresión y la lucha, ¿verdad?, de algunos que
que dicen que es por derechos humanos en países muy lejanos, pero luego los mismos que dicen eso cojan un avión, se pongan el bañador y se vayan a Cuba de vacaciones. No se puede comprender, es muy difícil luchar y pasarlo bien en un país en el que tanta gente sufre cada día. Uno de esos presos cubanos está hoy con nosotros y nos habla desde Madrid y con la familia lejos. Alejandro González Raga, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Albert. Encantado de saludarte. Es el subdirector del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, activista de los derechos humanos en Cuba, miembro del Movimiento de Liberación desde el año 2001, tenía un boletín, unas pocas hojas que repartía mano a mano cada mes. Es detenido, delito, atentar contra la integridad territorial, condena 18 años. Pero usted no mató a nadie, ¿no, Alejandro? No, para nada, no creo que sea capaz de hacerlo tampoco. Simplemente, bueno, ya te puedo decir por ejemplo, para que veas que a lo que nos dedicábamos. Habíamos acabado de entregar hacía unos meses que habíamos entregado la propuesta del proyecto Varela, que es un proyecto que, bueno, solicitaba unas libertades básicas para el pueblo cubano. Y finalmente, bueno, apoyados en la Constitución, pues hicimos esa recogida de firmas. Ese fue el mayor digamos, motivo para el castigo que nos impuso el gobierno en aquel momento. En mi casa, cuando hicieron un registro policial, porque ya te digo, hicieron un registro policial con perros, incluso para hacer ver que éramos, digamos, traficantes de droga, para que la gente que pasara viera que era un operativo para traficantes, no para personas que éramos comunes y corrientes, porque hasta ese momento éramos individuos que lo que estábamos haciendo era intentar solicitarle al gobierno que hiciera algunos cambios, porque incluso no era una vía pacífica, bueno, como se hace en cualquier parte del mundo y no pasa nada. Entonces, bueno, el gobierno no lo vio así. Incluso Fidel Castro en algunas ocasiones, porque a raíz de eso visitó La Habana el Jimmy Carter, incluso Barbara Walters le hizo una entrevista a Fidel Castro, una periodista de CNN, y Fidel Castro reconoció que sí, que no había problema, que eso nosotros lo podíamos hacer y que ya tendríamos la respuesta. Meses después, pues bueno, la respuesta fue, a mí me condenaron a 14 años después de un juicio espurio donde no pude ver pude ver al abogado media hora, 15 minutos, porque fue el día antes por la tarde del juicio. Sí. Y el abogado, que era un amigo de la familia, me dijo, bueno, aquí no hay nada que hacer. Resígnate y trata la manera de no enfadarte con el tribunal, porque lo que vas a hacer es empeorar las cosas. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en prisión? Yo estuve 5 años. Entré en el 2003 y en el 2008, en febrero del 2008, el presidente Zapatero, hay dos versiones, bueno, una la cubana y la otra la de que nos dieron cuando llegamos aquí. Sí. Allá en Cuba nos dijeron que España, o el gobierno español, había solicitado nuestra liberación, y cuando llegamos aquí nos dijeron lo contrario, ¿no? Que era que el gobierno cubano había decidido enviar 4 prisioneros a España y que el gobierno español había accedido a esa petición que le había hecho el gobierno cubano. La realidad es que nosotros salimos de la prisión al avión, o sea, no nos dieron la oportunidad de despedirnos. A usted le sacan de prisión y solo había cumplido 5 de los 14 años efectivos que debía cumplir por nada, por no cometer delito alguno. Le sacan de la prisión y sin dejarle pasar por casa le meten un avión y le mandan a España, todo a costa del gobierno cubano. Sí, y tal pareciera que no sé, no quiero pensar que fuera eso, pero fue la coincidencia de que el día antes yo había enterrado a mi mamá, y bueno, había ido a su velorio, que me llevaron ahí unos minutos y no sé si fueron 30 o 40, no los conté realmente, pero bueno, fue un momento. Y bueno, al otro día por la mañana me fueron a buscar a la celda y me dijeron,
vamos, que te tienes que ir, y todos los trámites de migración, mía, no solamente mía, sino de los familiares que también pude traer conmigo, porque fue una exigencia que hice, ¿no? Puse una condición para irme. Y primero le dije que yo tenía que pensar, me dijo, no tienes tiempo para pensarlo, tienes que decidir ahora aquí si te vas o si te quedas. Y entonces yo le dije, bueno, pero lo que sí no puedo hacer es hacerlo yo solo. Yo, si no me voy, si no mi familia no entra en esta ecuación, no hay. Y consiguió que su familia fuera con usted. Entonces, sí, aceptaron un grupo, no todos, vinieron 8 personas. Pero sí, es un logro, claro. La prisión en Cuba, ¿cómo es? Bueno, todas las prisiones, y en esto siempre digo lo mismo, porque es verdad, todas las prisiones son una antesala del infierno, ¿no? Para mi criterio. Ahora bien, cuando tú vas a una prisión sin motivo, cuando tú vas a una prisión y las personas que tienen que velar por ti han sido informadas de que tú eres un individuo que no vales nada, que eres un ser que no merece respeto, ni merece nada, que eres, digamos, la escoria de la sociedad, como dicen ellos ahí, por no solamente expresar lo que piensas o porque solamente hayas participado en algo que no es oficial. Entonces, para ti entonces la prisión se hace 3 veces más difícil, porque tienes en contra a toda no solamente la maldad que hay dentro de las prisiones, sino también la maldad de quien te debe de cuidar, que muchas veces alienta y envía contra ti a los mismos prisioneros. ¿Ha escuchado al ministro Garzón hablar del régimen cubano, el actual ministro de Consumo? Sí. Escuche, vamos a escucharlo una vez más. Escuche, por favor. Para nosotros Fidel Castro es una parte incuestionable de la historia, de las cosas que nos han permitido llegar hasta donde estamos. Creo que los valores y principios de Fidel Castro son unos valores y principios que tenemos que seguir defendiendo también. Bueno, ¿qué le parece lo que dice el actual ministro del gobierno español, Alejandro? Bueno, eso es lo de siempre. En España, como en toda Europa, yo no sé, hay una especie de mística de la Revolución Cubana que provoca una suerte de idiotez en algunas personas que bueno, este es uno de los casos más relevantes, ¿no? El de este señor. Y bueno, hay otros, hay artistas, hay de todo en esa fauna. Bueno, hasta Yolanda Díaz, ¿verdad? Tan de actualidad también diciendo lo mismo. Ya. Es difícil. Sí, perdón. No, dígame usted, porque es difícil entenderlo, porque no es una dictadura recién creada, tiene más años que los que gobernó Franco en España, y sin embargo ahí siguen defendiendo al dictador. Sí, tristemente es así. Personas como estas son las que han ayudado y han conseguido, de cierta manera, si no es por personas como ustedes y como grupos políticos que, bueno, se pueden encontrar con 2 dedos de la mano y a veces con uno. Estas son personas que han ayudado a normalizar la dictadura y la represión en Cuba, haciéndola pasar como un ejemplo de justicia social. Y la realidad es que nos ha demostrado, y por mucho tiempo se nos dijo a los cubanos que no íbamos a tener derechos políticos porque íbamos a tener derechos sociales y íbamos a tener sanidad y íbamos a tener tal. Y todo ha sido una falacia, porque la realidad nos demuestra de que no hay ni derechos políticos, ni derechos sociales, ni derechos económicos, ni ningún tipo de derecho. En Cuba lo que hay es una dictadura brutal, que está en sus momentos finales y por lo tanto ahora mismo es más peligrosa que hace 30 o 40 años atrás. La última pregunta. A los turistas españoles que vayan a Cuba este verano, ¿algún mensaje? Sí, que le lleven ayuda al pueblo cubano que la necesita. Al pueblo cubano, no a la dictadura. Que vayan a la gente, que vayan a las casas de las personas, que vayan al interior del país, a donde no entran las cámaras de los reporteros, a donde no van
allí es donde está el hambre, allí es donde está la necesidad, allí es a donde hay que ir. Si quieren ir a Cuba, vayan, pero vayan a ayudar a quienes lo necesitan, no a dejarle dinero al gobierno para que siga torturando y reprimiendo y encarcelando. Alejandro González Raga, preso cubano, hoy felizmente afincado en Madrid y subdirector de ese Observatorio por los Derechos Humanos en Cuba. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. La actualidad es tozuda, pero nosotros más. Hugo Pereira, periodista digital, ¿cómo estás, compañero? ¿Qué tal la semana? Muy buenos días. Bueno, pues muy intensa, cubriendo ese debate sobre el Estado de la Nación, que nos está dejando bastantes titulares, pero muy pocas propuestas, y yo le pediría a los políticos, a los grupos parlamentarios, al gobierno, por supuesto, pero bueno, pero que no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Pues le pediría eso, más propuestas que beneficien la vida de los españoles. No estaría mal, porque tiene razón, mucho hablar de... al final lo importante, no han decidido nada. Para empezar, ¿por qué ellos tienen 4 meses de vacaciones al año pagadas? Para seguir, ¿por qué nos hemos de gastar 18 millones en sus viajes, 3.000 euros al mes en sus taxis, casi 2 millones al año en su aire acondicionado? ¿Podrían bajar un momento a la tierra y sufrir como sufrimos Hugo y un servidor, pues para pagar sus impuestos, para mantenerles en sus privilegios? Hugo, vi mucha gente joven votando a este tipo de personajes que ahora demuestran lo que son en el día a día. Gente como tú. Bueno, yo efectivamente, yo mismo voté a Pedro Sánchez en su momento. Hace años una vez votaste a Pedro Sánchez, reconócelo. Sí, lo reconozco. Ponte de rodillas y pide perdón ahora mismo. Pido perdón, no, y es más, yo era militante y estuve un año pagando la cuota del PSOE, con lo que vamos a ser todavía. De verdad, de verdad. ¿Qué edad tenías cuando te hiciste militante del PSOE? Yo era, pues diría 17, estaba 17 cumpliendo para 18 años. Mira, 17 era menor de edad en ese momento. Tony Cantó ha escrito un libro que acaba de salir, ¿sabes cómo se llama? Yo de joven era de izquierdas, pero luego maduré. Totalmente, pero lo perjudicial sería, y es lo que menos ocurre, ¿no? Es que una persona sea de derecha, sea de joven, y de izquierdas de mayor. Normalmente cuando vas madurando te vas dando cuenta lo que es la vida, lo que es montar una empresa, las dificultades que te ponen aquellos que quieren intervenir constantemente la economía, aquellos que, bueno, pues hacen más grande la burocracia, ¿no? Pues te das cuenta de que efectivamente lo que uno más quiere es la libertad política y económica, sobre todo. Es muy poco habitual a tu edad. Claro. Con 16, 17 años, militar en un partido. Eso, para empezar, es politólogo, Hugo. Sí. Le interesa mucho la política. Desde pequeño. Por cierto, déjenme lanzar un homenaje a mi querido amigo y colaborador también de este programa, Carlos García Danero, por su discurso en el estrado, en el debate del Estado de la Nación. Les pongo una pincelada que ha recibido muchos aplausos. Lo dijo ayer también, ETA no existe, que también le gusta mucho decir eso. Entonces, si ETA no existe, ¿por qué cambió usted presos por presupuestos, presos de ETA? Y si ETA no existe, ¿por qué permiten los homenajes a los etarras? Y si ETA no existe, ¿por qué siguen todavía pintadas de gora ETA? Y si ETA no existe, ¿por qué se da el pésame por la muerte de un etarra? ¿O se da el pésame por la muerte de todos los españoles? Y si ETA no existe, ¿por qué seguimos aguantando incidentes el 7 de julio en la procesión de San Fermín? Si ETA no existe. Claro que existe, claro que existe. Lo que pasa que el pecado que tiene usted es que hace 25 años su socio prioritario, el que más apoyo le está dando en esta Cámara, estaba tumbado en una playa esperando a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco. Y mientras el partido de Miguel Ángel Blanco, silencio, por favor, concejal del Partido Popular por defender la libertad y la unidad de España,
Por eso fue torturado y asesinado, y usted a ese partido le dicen que sobra en este país y que estorban. Ese es el problema que tiene usted. Muchas gracias. Se refería Hugo Pereira, el amigo adanero, a Otegi, que es cierto. Otegi, ya lo contamos aquí, a Otegi se le pinchó el teléfono, hubo orden de pincharle el teléfono cuando Miguel Ángel Blanco fue secuestrado, orden judicial, porque se sospechaba que podía hablar con los secuestradores y de ahí conseguir información de dónde estaba Miguel Ángel Blanco, ¿no? ¿Y qué hizo Otegi que se sabía investigado? Irse a la playa mientras asesinaban al concejal del Partido Popular en Hermo para que nadie sospechase de su implicación. Es el mismo Otegi que ahora negocia de igual a igual la salida de presos de ETA con Sánchez, ¿no? Bueno, es el mismo Otegi que tiene un peso enorme, me refiero también a Bildu, en el gobierno de España. O sea, recordemos que una ley tan importante como la ley de presupuestos en un momento, el claro artífice, ¿no? O el partido que posibilitó que se aprobase esa ley fue Bildu, recordemos. Ahora estamos viendo de nuevo que una ley tan relevante, incluso hasta para la educación de los más jóvenes, como es la ley de memoria democrática o la ley de memoria histórica, pues es que es Bildu quien prácticamente la está redactando. Es decir, Bildu es ese partido que tiene dentro de él a Sortu. Sortu es el claro heredero de Batasuna. En Sortu, un máximo exponente es David Pla, que fue el último gran jefe de la banda terrorista ETA. No lo olvidemos. Es decir, creo que a día de hoy no hay ningún tipo de duda de que Bildu es el brazo político de la banda terrorista ETA. Lo comentó el propio Carlos García Danero. Cuando un etarra sale de la cárcel, ¿quién le asegura, bueno, pues que pueda vivir? ¿Quién le asegura dinero? ¿Quién le asegura trabajo incluso? Bueno, pues todas las redes que giran en torno a Bildu. Es decir, sí. Creo sinceramente que no hay ningún tipo de duda de que Bildu es el brazo político de ETA, y creo sinceramente que esto no es algo, digamos, subjetivo, es algo objetivo. Es más, señores, un compañero, esto lo contamos en un contenido exclusivo de iVox de este programa, el compañero de Herri Batasuna, que se sentaba en el pleno municipal al lado de Miguel Ángel Blanco cada semana, fue el que lanzó toda la información a la banda ETA, la hora que salía, que cogía el tren, dónde lo cogía, todo para que le secuestrasen. Cedió su casa para que se escondieran los etarras. Ese hombre cumplió su condena porque le detuvieron y ahora, sin haberse arrepentido, está publicando libros de poemas en el País Vasco. Es difícil tragar con lo que estamos tragando y que parezca que no pasa nada. Esta semana que viene está previsto que el gobierno apruebe o deje ya prácticamente escrita la Ley de Secretos Oficiales. Lo anunció en el debate del Estado de la Nación a pregunta del PNV. Es una ley que sustituye la de 1968. La Ley de Secretos Oficiales, aunque ahora la quieran sustituir, y es verdad que es de la época franquista, es la que ha utilizado Pedro Sánchez 20 veces para no decirnos cuánto cuestan sus viajes en Falcon, para mil tonterías personales. Es lo que decide qué es secreto y qué no lo es, y hasta aquí puedo leer o os lo cuento todo. Jaime Rocha, ¿cómo estás? Pues muy bien, estupendamente. Aquí estoy en una bodega de Sanlúcar, En una bodega de Sanlúcar, es un buen lugar para estar. Madre mía, hombre, ya me gustaría estar a mí ahí. Hombre, ya lo creo, a cualquiera. Sería feliz. Bueno, sí. Saben que Jaime Rocha fue espía del Centro Nacional de Inteligencia, que ha escrito libros sobre su experiencia, que es un patriota, porque todo lo que ha hecho lo ha hecho para defender a este país. Y tu opinión me interesa sobremanera, porque claro, por ejemplo, en la comisión de la Ley de Secretos Oficiales está Merche Izpurúa, está la portavoz de Bildu. Es como un contrasentido, yo no acabo de entender. ¿Qué te parece la reforma que van a aprobar en breve el gobierno? Dicen que en próximos días. Pues yo creo que la reforma es necesaria, porque es una ley muy antigua. Una ley muy antigua que se hizo en una época completamente distinta, pero claro, siempre preservando el secreto en el tiempo que sea necesario para que el desvelar ese secreto no tenga un efecto
inmediato contrario al fin que se pretende. Quiero decir con esto que, por ejemplo, yo en mis libros estoy contando cosas de hace 30 años, pero que por la actual ley de secretos oficiales no podría contar. Y efectivamente no podría contar determinados aspectos de lo que cuento, ¿no? Me lo tengo que reservar. Sin embargo, si esa ley me lo permitiera, pues, transcurrido 30 años, pues no cabe duda que aportaría cosas más importantes a mis escritos, ¿no? Entonces, ahí estoy limitado. Es bueno que la sociedad conozca las cosas que han pasado, porque son cosas que han afectado al desarrollo de la sociedad y que han afectado al desarrollo del país en todos los aspectos, ¿no? El político, social y de cualquier tipo, incluso económico muchas veces, ¿no? Entonces es bueno que se modifique la ley, es bueno que se establezca un periodo razonable de tiempo en el cual mantener el secreto, pero que una vez transcurrido ese periodo razonable que digo, pues que se pueda conocer lo que ha pasado de verdad, ¿no? Hugo Pereira. Jaime, ¿qué tal? Un placer, Hugo Pereira. Me gustaría conocer un poco, pues, cómo puede influir esta nueva ley de memoria democrática, como tilda el gobierno, ¿no?, en el transcurso, bueno, pues de la democracia a continuación. Es decir, cómo se va a tratar de modificar. Seguramente que tú conozcas cosas que no nos puedas contar de lo que ocurrió en esa época de la transición, en esa época, ¿no?, del terrorismo de ETA, que seguramente traten de silenciar con esta nueva ley, ¿no? ¿Qué opinas sobre ella? Pues bueno, yo no conozco la ley y yo creo que todavía no la conoce nadie. Ayer hablaba a algún grupo parlamentario de que la letra pequeña es importante y habrá que ver. Te doy un dato, Rocha, de la ley de memoria que ha aprobado y ha cambiado al final Bildu. Son 48 páginas el proyecto de ley y no cita ni una sola vez la palabra terrorismo de ETA, ni una vez. Ya. Y lo digo porque cuando dicen que se amplíe hasta el 83, que es lo que ha pedido Bildu, en el año 80 ETA batió el récord de asesinatos, 2 por semana, 98 muertos. Bueno, pues en esa ley de memoria no aparece ni una sola vez la palabra terrorismo. ¿Cómo te quedas? Ya, pues sí, efectivamente, eso está con una intencionalidad política clarísima, que no es bueno para el país, no es bueno para que se conozca lo que efectivamente pasó. Yo personalmente tengo algunos episodios que narro en mis novelas con el tema de ETA. Tuve una persona infiltrada, hicimos algunas cosas que estoy precisamente narrando ahora en mi tercera novela en el País Vasco, con el tema de las mugas y del paso a Francia y tal. Bueno, a mí me gustaría contar con más claridad esas cosas. Las voy a tener que contar muy disimuladamente, pero el cuerpo me pediría, y claro, si la ley esta de memoria democrática que se han sacado de la manga no me lo va a permitir, pues estamos en las mismas, ¿no? Yo me gustaría que me lo permitiera. Iba a contar algunas cosas interesantes. Y además sois testigos de los que nos quedan con información privilegiada. Yo no quiero que pase lo de Manglano, ¿no? Que al final la familia no destruye unos documentos y gracias a esas fichas escritas conocemos más de la transición de lo que nos habían contado nunca. Siempre hemos de ir por la puerta de atrás, Jaime. Pues sí, mientras persista esta situación, evidentemente, y bueno, y se va a agravar todavía con esta ley democrática tan selectiva, ¿no? Va a haber secreto para unas cosas y, sin embargo, se van a abrir otras. No es digamos, una ley imparcial, no tiene perspectiva de mejorar la situación, sino de empeorarla, ¿no? Yo no tengo mucha confianza en lo que vaya a salir ahí. Lo único que espero es que si en no mucho tiempo se produjera un cambio político, pues ya está anunciado la derogación de esa ley, que sería bueno para todos, ¿no? Ojalá. Por cierto, la última pregunta. El CNI, como saben, cambió de directora por orden y mandato de Pedro Sánchez. Es otra mujer de la casa, a la que tú conoces perfectamente, pero me llegan voces... Sí, pero me llegan voces de que se ha doblegado absolutamente a todo lo que diga Sánchez y el gobierno. Hasta donde puedas contar, ¿está cambiando su actitud? Yo no lo sé porque no tengo información y no puedo especular sobre eso, pero sí es verdad que Esperanza estaba de secretaria de Estado de Defensa con Margarita Robles, ¿no? Con la ministra, o sea que era una mujer afín a la ministra.
Ahora, que esa afinidad con la ministra le haga ser también afín con el presidente del gobierno, eso ya sería entrar en especulaciones, ahí no puedo yo meterme, ¿no? Pero bueno. Es información periodística que nos llega, que Esperanza Casteleiro se ha doblegado absolutamente a todo lo que diga el gobierno. Pero bueno, es información periodística. Claro, yo lo único que sí, que efectivamente Esperanza estaba de secretaria de Estado con la ministra, o sea, que sería una persona de confianza de la ministra, ¿no? Y claro, pero claro, también es verdad que lleva 40 años en el CNI, y que ha pasado por la Secretaría General, que le da un conocimiento del funcionamiento de la casa perfecto, ¿no? O sea, que es una persona que es capacitada perfectamente para el puesto, sin duda ninguna, ¿no? Jaime Rocha, un abrazo muy fuerte y cuida los secretos de este país. Un abrazo, compañero. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Espía que lo fue del Centro Nacional de Inteligencia, recordando que ni le han llamado para confeccionar la ley de memoria democrática, que al final es verdad, la ley de secretos oficiales, Hugo, es necesario que la cambien, pero no que luego la aprovechen políticamente para desclasificar lo que les dé la gana. Ya me veo desclasificando todo lo que quiera Bildu y Esquerra Republicana y nada de lo que les interese a ellos, ¿no? Es tremendo. Bueno, debe ser una impotencia, ¿no? Y redundo un tanto en lo que le preguntamos antes a Jaime Rocha, debe ser una impotencia para una persona como Jaime, ¿no? Exespía del CNI, conocedor de muchos secretos que a día de hoy, como bien dijo, no puede contar, pero sí que, insisto, debe ser una impotencia el conocer ciertos secretos que de forma muy selectiva quiere el gobierno, quiere Bildu, quiere alguno de sus socios, y tú tener en tu cabeza otros tantos secretos que dices tú, joder, pero es que esto es más importante que lo otro, es que esto ¿por qué no se desclasifica? ¿Esto por qué no lo conocen los españoles? Entonces tiene que ser una impotencia tan grande para una persona como Jaime Rocha, para tantas otras pues espías del CNI, agentes de la policía, de Guardia Civil, etcétera, que tienen en sus cabezas, ¿no? pues cuestiones importantes que pueden afectar la seguridad de este país y que son yo creo que de necesario conocimiento por parte de una ciudadanía y que no se pueda contar, o que vean que se cuentan solamente las cosas que le interesan al gobierno. Tiene que ser realmente impotente, ¿eh? Me permiten un poco de Vichy catalán de agua buena que refresca el fin de semana y la semana entera en ola de calor. Pero que sea agua de Vichy catalán. Hace más de 100 años empezó a fluir del fondo de la tierra. Los romanos, de hecho, ya la consumían, pero no la embotellaban. Y empezó a venderse en farmacias. Agua con gas, nacida así con su propio gas, del fondo del planeta, y que crece con un montón de propiedades que los científicos han demostrado. Rebaja niveles de colesterol, combate osteoporosis, tiene muchas ventajas. Añadir, por ejemplo, al organismo las sales minerales que pierde con la actividad diaria y especialmente con el sudor. Beba agua de Vichy catalán, más en verano que en todo el año. Como politólogo, Hugo Pereira, dice el PSOE que Sánchez ha salido reforzado del debate sobre el estado de la nación. Pero claro, lo dice el PSOE, y al final los que coloca Sánchez son los que no ha purgado los pelotas que le aplauden. Dime tu opinión, que a lo mejor es que sí, no lo sé, pero ¿ha salido reforzado o no? Bueno, mi opinión es que le pregunten a Gabriel Rufián a ver qué sintonía tiene con Pedro Sánchez, que le pregunten, por ejemplo, también a Izpurúa, ¿no? Que dice que está muy bien ese giro a la izquierda del PSOE para contentar a Podemos, porque es evidente que es así, pero que piden algo más. O sea, lo que estamos viendo es que los socios principales de Pedro Sánchez, aquellos que lo sostuvieron, que lo mantienen a Pedro Sánchez, pues no están contentos con sus políticas. Y Gabriel Rufián, por ejemplo, lo dijo claramente, es que no se creen lo que promete Pedro Sánchez en el Congreso. O sea, tiene un problema de credibilidad Pedro Sánchez absoluto, pero ya no solamente con sus socios, sino con los españoles también. No hay más que ver de forma tendencial las encuestas, es decir, que todos dan como líder Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez cayendo en picado. Es decir, que no se sostiene. No se sostiene el decir que Pedro Sánchez pues salió reforzado de ese debate sobre el Estado de la Nación. Yo creo, sinceramente, que el que más salió reforzado ha sido Alberto Núñez Feijóo, porque no habló, no se quemó, Cuca Gamarra estuvo contundente, es decir, y son muchos los analistas que están diciendo también que, en efecto, el no medirse Feijóo con Pedro Sánchez, pero sí su mera presencia en el escaño que ocupaba Pablo Casado,
pues eso le ha dado una proyección, yo creo que importante, de líder de la oposición absoluta. Pero ¿no? fíjate, que lo que dices es muy cierto, pero fíjate qué grave es que digamos que cuanto menos habla, más se crecen. Es decir, al final... Es que es así, Albert. Oye, pero ¿qué clase política tenemos? Que cuando son muñecos que no hablan es cuando la gente les vota, que es un poco lo que hizo Juanma Moreno en la campaña de Andalucía. No abrir mucho la boca y mayoría absoluta. Pero es que yo siempre lo digo, el PP tiene una capacidad de cuando las cosas le van muy bien, de cuando está en sus mejores momentos, de fastidiarlo todo. O sea, tiene una capacidad absoluta el PP. Lo nunca ha visto. Cuando las encuestas le daban todo perfecto, ocurrió lo de Pablo Casado. Entonces, yo lo único que espero, sinceramente, es que en 1 año y medio, pues que quedan para las elecciones, o a ver si son anticipadas o no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Pero vamos, lo mejor que puede hacer Feijóo es hablar cuando le toque hablar, cuando tenga que hablar, pero mantener un perfil bajo y no querer salir en todas partes como lo quería hacer Pablo Casado, por ejemplo. Ya. No te falta razón, ¿eh? Y por cierto, mientras en el Congreso iban hablando de sus cosas, que es muy curioso porque lo que más preocupa a la calle, sin duda, es la inflación, la subida de precios, la gasolina que no puedes llenar un depósito, el gas, la electricidad. Y al final, ayer, en las conclusiones, 2 temas. La ley de memoria democrática, que no le importa a nadie más que a Bildu, y lo del Consejo General del Poder Judicial, que el gobierno obliga a nombrar sus 2 magistrados al Constitucional. Y esa urgencia de renovar el Constitucional es para colocar a alguien que conozco bien, y es el magistrado Cándido Conde Pumpido. Su hijo ha sido colaborador nuestro mucho tiempo y conozco al magistrado. Y es cierto, lo quieren colocar en el Constitucional para consolidar su mayoría progresista. ¿Eso significa, Hugo, para darles a Esquerra el estatuto a medida, para cambiar lo que haga falta y que el Constitucional acate lo que diga Moncloa? Bueno, eso efectivamente es lo que parece. Veremos a ver lo que ocurre luego en la realidad. Lo que parece es que quieren controlar una vez más el poder judicial. En este caso, pues las altas esferas del poder judicial. A mí me preocupa muchísimo, al ver sinceramente que estemos en vías de un debate sobre Estado de Nación y que lo que menos haya escuchado son propuestas reales, más allá de pues propuestas que no van a funcionar como no han funcionado hasta ahora. Por ejemplo, subir los impuestos a grandes empresas. Todos sabemos que las grandes empresas lo van a repercutir en los consumidores. Sánchez anuncia más ayudas, pero las ayudas que había anunciado ya en su momento no han llegado. Me refiero a las ayudas de La Palma, me refiero a ese bono cultural a los jóvenes, me refiero a los propios fondos europeos que todavía no se están ejecutando en su gran mayoría. Es decir, son más de lo mismo, más propuestas iguales que lo de siempre y que no ha funcionado. Y por parte de la oposición es que realmente no estamos viendo grandes medidas, no estamos viendo pues un programa económico al menos que propongan para... Sí, que tampoco da saltos de alegría escuchando a Cuca Gamarra o a Feijóo. Sí, está muy bien. O sea, Cuca Gamarra muy bien, pero... hizo una buena intervención, pero también se le pediría, oye, ¿qué hacemos? Dime exactamente las medidas concretas que el Partido Popular en este caso aplicaría, o Partido Popular o el partido que sea, que aplicarían para bajar el grado de la intensidad de la inflación en España y hacer mejor la vida de los españoles. Como les decía, mientras el ruido sucede en el Congreso, la realidad va por otro camino. Y antes de irnos, les quiero contar algo para que se den cuenta hasta dónde llega la sumisión de este gobierno a sus socios separatistas. Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha decidido que se devuelvan 2.100.000 euros, que es mucha pasta, a Esquerra Republicana. Esquerra Republicana depositó esa pasta, esos 2.100.000, como garantía por los gastos del procés en la causa de las embajadas catalanas. Recuerdan a Romeva, el aparente ministro de Exteriores de Puigdemont. Las embajadas catalanas, colocadas y que siguen abiertas en todo el mundo, costaron 9 millones de euros. Mientras se investigaba, obligaron a Esquerra a depositar como aval, como garantía por si había en el proceso legal que pagar indemnizaciones, 2.100.000 euros. Le rechazaron otros avales y obligaban a ese depósito para evitar embargos. Bien, pues ha sido colocar Moncloa a Manuel Martín Granizo
y que se acaben los problemas para Esquerra. Manuel Martín Granizo es nombrado hace poco fiscal jefe del Tribunal de Cuentas y ha cambiado el criterio del Tribunal de Cuentas, que para eso le han colocado, para que no piense lo mismo que los otros, igual que hicieron con Edmundo Val y con todos, ¿no? Y tras esa renovación del Tribunal de Cuentas, por cierto, pactada entre Sánchez y Pablo Casado, se colocó a este hombre, a Manuel Martín Granizo, se ha cambiado de criterio, le han devuelto el dinerito a Esquerra Republicana y todos contentos. Estas cosas, ¿no?, que pasan casi sin hacer ruido, silenciosamente, pero que facilitan que los separatistas sigan jugando a su mundo imaginario y gastando dinero público a manos llenas mientras usted paga impuestos. No lo conoces, ¿no, Hugo? A este tal Martín Granizo, que tiene una larga carrera, y muy prestigiosa, pero que es evidente que es un fiscal de parte. Totalmente. Sí, me sonaba el nombre, sí que no tengo tanta información como la que has dado tú, Albert, pero vamos, es que un poco por generalizar, esto es lo mismo que hemos visto desde siempre por parte del independentismo. Es que no están luchando al fin y al cabo por la República Catalana, ¿no? Es decir, eso es algo que lo venden de cara al público porque es lo que le dará votos, pero es que lo que realmente quieren ellos es ganar pasta. O sea, es ganar pasta. No te quepa duda, esto del proceso es un gran negocio. Es un gran negocio. Y además se consigue mayor dinero y más negocio si no se consigue la independencia. Eso sí, jugamos con ella 100 años más y forramos a varias generaciones. Bueno, Raúl Mellado está en Guadalajara, tiene la opinión de los oyentes. Para terminar, cuéntanos. Venga, pues vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejáis en nuestras redes. Empezamos con el de Agustina de Aragón, que dice: toda la tarde leyendo que Rufián ha llevado balas al Congreso. Ahora lo veo en el telediario y dice que son las balas que recogió una compañera suya en la frontera de Melilla, con las que mataron a 37 personas. Resulta que las balas son de fogueo. Puri Gonzalo, que dice... Sí, justo tenemos un comentario ahora. Puri Gonzalo, que dice: Rufián es un mentiroso como Sánchez. Dice que ha recogido las balas de Melilla cuando son balas de plástico. Y os podéis coger la mano e ir juntos a contar mentiras. Antonio Barcelona, que dice: si a todos los diputados les diera por llevar balas como le ha dado Rufián, tremendo lío tenemos montado. Juan López, que dice lo de Sánchez asegurándole a Abascal que Vox va diciendo que el confinamiento nunca existió cuando fueron ellos quienes lo llevaron al Tribunal Constitucional, es de una psicopatía asombrosa. Trending topic, estoy recibiendo mensajes de informes forenses que determinan que Sánchez no está bien. Ampliaremos estos datos en próximos días. Vamos con más comentarios. Chema, que dice: buenas, Albert, soy funcionario desde los 19 años y tengo 61. En nombre de todos mis compañeros quiero pedir perdón al sector privado. Yo personalmente considero que sobramos por lo menos la mitad de los funcionarios. Nieves Rodríguez, que dice: Albert, te cuento que he hecho yo en mis vacaciones de trabajadora en residencia de mayores. Trabajar 15 días en un ambigú de una piscina. Y por último, un usuario llamado Psicología Canina, que dice: gracias, Albert, por ir consolidando este programa. Como te he dicho en muchas ocasiones, apriétale como lo has hecho siempre. Un abrazo. Estamos ya con las 10.000 escuchas al día y eso nos anima mucho. Bueno, decir que he recibido al correo albertcastillon7@gmail.com a Manuel Moreno Pons, que es de Blanes, que por cierto me pide libros, y todo el mundo que quiera el último libro me escriben ahí y contra reembolso se lo mando, donde sea. Y me dice algo muy interesante Manuel Moreno. Dice: para acceder a ser cargo público como presidente o ministro deberían tener documento de la Agencia Tributaria al día, informe patrimonial actualizado para que cuando llegan y cuando se van tengan lo mismo, y un peritaje médico psiquiátrico hecho por un forense. Ahí lo dejo. No me parece mala idea que quien maneja miles de millones de dinero público tenga un informe
médico psiquiátrico. A ver, Hugo, hay profesionales para claro, ser policía te obligan, ¿no? Es lo que estaba pensando, es decir, una de las pruebas, aparte obligatorias y que descartan, digamos, ¿verdad? a una persona que está opositando para ser Policía Nacional o Guardia Civil, es las pruebas médicas, las pruebas, o el psicotécnico también, hay pruebas Exacto. médicas y además, y está el psicotécnico, que es, entre otras cosas, mide pues tu capacidad de eso, de accionar o de bueno, pues de saber cómo actuar, que no es la palabra, saber cómo actuar, ¿no? Bueno, querido Hugo Pereira, te leo en Periodista Digital y gracias por vuestro apoyo siempre. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande, Albert, un placer. Amigos, un abrazo hasta el próximo programa.